en esta ocasión el seminarista de los ojos blancos Místico en contra de Mr. Águila. Lo vivimos aquí un domingo en la Arena México y la verdad, excelente lucha. Sí, además chocaban dos estilos diferentes, dos mundos. Místico, pues con pocos años y con una trayectoria impresionante, había revolucionado prácticamente la historia de este deporte, de tal manera que se presentaba con todos los honores frente a un Mr. Águila. Pero finalmente el que se fue por este pasillo de la fama con el brazo en alto fue Mr. Águila. Mr. Águila. Son los principios de este 2011 y la verdad, todo el mundo quiere hacer dieta, quiere hacer ejercicio, quiere lograr una carrera. Ojalá que todos esos deseos se logren. Y sobre todo que esos deseos no se queden en la primera semana del 2011. Hay que tener constancia. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Ras de Lona. Ahora sí métete al gimnasio. Aunque sea una vez, ¿no? Desde el inicio de su carrera, Místico ha tenido muchos enemigos, Julio César Rivera. Empezó, si te acuerdas, con el último guerrero, que lo mandó al hospital casi en los primeros meses después de que debutara Místico. Después, Averno se convirtió en su acérrimo rival y por años sostuvo duelos épicos. Y ahora tocaba el turno de Volador Jr., dos elementos de un estilo muy similar, con características, cualidades, etcétera, etcétera, muy similares, casi iguales, tanto Místico como Volador Jr., incluso de la misma estatura. Como rivales, cuidado con ellos. Místico y Volador, donde se presentan frente a frente, siempre provocan llenos. Aquí la Arena México no fue la excepción. ¡Qué duelo entre Místico y Volador! Y cada vez que se enfrentaban durante este 2010, el pasado 2010, vaya encontronazos. Se hablaba ya de la lucha de máscaras, la gente se empezaba a saborear y a tronarse los dedos que podía hacer en el mes de septiembre, en la gran fiesta del 77 aniversario. No llegaron las cosas, pero esperamos que ya en este 2011 ahora sí podamos ver ese duelo de máscara contra máscara. Estarás de acuerdo conmigo, Julio César Rivera. Estas dos mujeres son una delicia cuando empiezan a gladiar y la condición física se imponía. En este tipo de match relámpago con límite de 10 minutos, hay que recordar que deben de actuar de la manera más rápida. Y en este tipo de match, si no te pones listo, te puedes cansar, tienes que dosificar de alguna manera el oxígeno que tienes y además debes de prepararte a conciencia en el llaveo y contra llaveo. Místico tenía otro problema enfrente, un cornúpeta, un hombre que le había tosido de frente al seminarista de los ojos blancos y no se lo dijo en voz baja, se lo dijo casi gritando de frente y reclamando todos los derechos de estar aquí en este escenario de la México Catedral. Por supuesto, Psicosis venía con un background bastante impresionante, ya muchos años gladiando, ya muchos años en plano estelar, de tal manera que no era ninguna perita en dulce. Ya Psicosis se había enfrentado con las sombras. Sí. Ahora iba sobre el pez gordo, sobre el seminarista de los ojos blancos. No quería nada. No, se iba hacia las alturas totalmente, líder invasor. ¿Quién iba a pensar que al paso de los días, al paso de la rivalidad, se pudiera vislumbrar también un posible duelo de máscara contra máscara? Ya la gente también, los expertos en lucha libre, hacían pronósticos de cuál podría ser la gran fiesta del 77 aniversario. Todos querían ver a Psicosis contra Místico, una rivalidad que está pendiente y que en este 2011 debe de llegar a un punto climático. Ya Volador Jr. había enloquecido, ya el lado oscuro de la lucha libre lo había jalado totalmente y su relación con la sombra se desquebrajó. Ellos, como campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, llegaban a un momento climático también en su reinado, enfrentar a Héctor Garza, que ahora se había puesto la etiqueta de invasor, de independiente, haciendo equipo con Mr. Águila. Ese Mr. Águila que desde que arribó por vez primera en su retorno aquí al Consejo Mundial lo hizo, pero volando alto. Llegamos a una lucha en jaula. Se presentaban dos elementos, al final de cuentas, totalmente diferentes. Por un lado, el Ángel de Oro. Por el otro lado, Fabián el Gitano.
dos elementos que tenían que dirimir diferencias porque son los que se quedaron al final en la jaula y de esta manera, de acuerdo al reglamento, tenían que luchar por su propia máscara, por su supervivencia. Quienes iniciaron este escándalo, sin duda alguna, fue Fabián el Gitano y Dr. X. Sí. Qué forma de enfrentarse, la gente ya pensaba que iban a verlos en un duelo directo de máscara contra máscara, involucraron... Pensábamos que incluso Dr. X perdía la máscara. Así es, involucraron a más elementos de la sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este ring sagrado se llenó de participantes y finalmente aquí, adentro de la jaula, el Ángel de Oro dio el primer campanazo, llegó a las alturas máximas al arrancar la máscara de Fabián el Gitano. Señoras y señores, vamos a una pausa comercial. Regresamos con el resumen, la segunda parte del 2010 en este primer programa del 2011. ¿En dónde más? Aquí en Ras del Lona. Fíjense lo que son las cosas, la sombra, máscara dorada y la máscara recobraron ese orgullo mexicano, muy mexicano, y recobraron también el título del Campeonato Mundial de Tercias que los japoneses, esa ola amarilla, había ganado de mala gana, en mal plan, en propio patio mexicano. Así es, realmente poco le duró el gusto a los japoneses. Llegaban estos jóvenes, la sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre, máscara dorada, la sombra y la máscara, y se coronaban campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre, un título que obtuvieron y mantuvieron durante todo el 2010. Una vez más, la lucha libre mexicana, concretamente la del Consejo Mundial, lograba un espacio muy especial. La Expo Lucha, ya por los rumbos del Toreo de Cuatro Caminos, del ya desaparecido Toreo de Cuatro Caminos, ahí por el hipódromo de esta capital de la República Mexicana, tenía un lugar especial. Durante 3 días, los grandes aficionados, los fans, tuvieron de cerca a las grandes estrellas, tuvieron un contacto directo con los haces que hacen la lucha libre profesional. La Expo Lucha es un lugar donde se concentra las mercancías, es decir, las máscaras, los juguetitos, todo lo concerniente a la lucha libre profesional. Nuevo Laredo, esa ciudad fronteriza donde hay mucha afición al deporte de la lucha libre, recibía a 2 contendientes de mucho calibre. Por un lado, el oriental, con muchos años luchando, un hombre que se hizo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, tú lo recordarás, Julio César Rivera. Y por otro lado, místico seminarista con la calidad de el máximo luchador de este deporte, de esta empresa. Era un torneo con relevos increíbles. Al final, la pareja que quedaba perdedora se enfrentaba máscara contra máscara. Fue el caso del seminarista de los ojos blancos en contra del experimentado e internacional oriental. Tú estuviste ahí, lo viviste muy de cerca, Leobardo Magadán. El público quedó impactado ante la caída de la leyenda del oriental. Sí, fue una lucha que se desarrolló en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria, un lleno impresionante, un lleno total. Había música en vivo, había mariachis, era un ambiente totalmente de fiesta y todo el mundo estábamos ahí vibrantes. Los campeonatos son para exponerse, lo sabían perfectamente tanto la máscara, máscara dorada y la sombra, así que en el camino se encontraron con una tercia por demás peligrosa. Héctor Garza, el Terrible y el Tejano, cuidado con ellos. Sin embargo, los Monarcas, a base de garra, a base de coraje, a base de muchísima velocidad, se mantuvieron en el trono. Después de ser su amigo Julio César. Sí. Héctor Garza se convirtió entonces en la peor pesadilla del Consejo Mundial de Lucha Libre. Inclusive Héctor Garza decía que estaba muy sentido con los campeones, caso concreto de la máscara, caso concreto, bueno, ya no estaba en esta organización, el Hijo del Fantasma, porque él los había forjado, él les había dado la oportunidad y que le habían mordido la mano, que los tachaba de ingratos, de soberbios. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que los Monarcas tenían la razón y el que había enloquecido totalmente era el demonio Garza. El Campeonato Universal vivía su segunda edición y se enfrentaban 2 elementos muy diferentes. Por un lado, el mexicano La Sombra, que se había convertido en la revelación y que se había llevado ya 2 máscaras importantes. Por otro lado estaba un japonés que venía por todas las canicas y lo gritaba a los 4 vientos, que le iba a demostrar a esos mexicanos creídos quién tenía la mejor lucha libre del mundo. 2 disputadas eliminatorias en esta segunda edición del Campeonato Universal, del Monarca Universal. La Sombra en contra de Liger fueron los finalistas y, para sorpresa de todos, Liger se llevaba el Campeonato Universal en el segundo año. Ya lo había fue visto. sorpresa y no.
¿Por qué no, Leo? Porque la gran experiencia de Liger también Eso sí, te eso daba sí. la impresión de que iba a dominar en el rombo de batalla. Sin ¿no? embargo, la sombra ante su público, en su espacio, con el paso arrollador que llevaba, pues se lucía también como fuerte favorito. Pero bien lo dices, el colmillo largo y retorcido de Liger hizo que se coronara campeón universal. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿cómo En salió eso, Barcelona. Magadán? Bueno, Julio, pues brindemos. no Brindemos. tenemos vasos. Hay que comerse las uvas primero. sí. De un jalón, Leo. Muchísimas gracias por haber estado de verdad con nosotros Deja la botella. durante todo el año 2010 y esperamos que este 2011, fíjense, estábamos tan mal anoche que nada más nos tragamos 6 uvas. Y ahí vamos por las uvas. Esto fue uno de los 8 videos más intensos de la lucha libre profesional. Batalla, Sin ¿no? embargo, la sombra ante su público, en su espacio, con el paso